Centro Cristiano El Buen Samaritano, una iglesia de cielos abiertos, presenta. Tenemos la bendición de poder llegar a ti a través de este medio. Dios ha hecho provisión para alcanzar tu vida con una palabra de esperanza, con una palabra de edificación. Rogamos que el Señor cumpla su propósito en esta palabra para ti. Eres bienvenido a Palabra Viva. Vamos a saludar a la iglesia que está en la radio. Radio Bonao Bendición, una iglesia sin paredes, hasta donde Dios la quiera extender. Mucho pueblo oyendo la palabra del Señor. Nosotros estamos muy conectados a esa iglesia de las radios también. Son bendecidos, hermanos, con toda bendición. Los hermanos que están a través de la internet también, y los hermanos que van a recibir esta palabra por televisión también, son bendecidos con toda bendición. Saludamos que estén ahí con nosotros en esta hora, desde el Centro Cristiano El Buen Samaritano en Bonao, Padre Fantino número 30, Casa de Dios. Amén. Podemos darle un aplauso a Dios por ellos. Vamos a la Biblia. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a leer dos versos, dos lugares en la Biblia. Si usted tiene Biblia, venga con nosotros al libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23, 26. Y vamos a ir a Hebreos, capítulo 13, verso 8. Dos versos vamos a leer simultáneamente. Lucas 9, 23, 26. Y después ahí vamos de inmediato al libro de Hebreos capítulo 13 verso 8. Amén, mis hermanitos. Gloria al Señor Jesús. A su nombre. Amén. Dice la palabra del Señor. Dice: y decía a todos. ¿A quiénes? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo? Oiga esto, si gana todo el mundo me perdí, y se destruye o se pierde a sí mismo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Venga conmigo, Hebreos capítulo 13, ahí mismito, vaya a su Biblia, Hebreos 13, 8. Vamos a leer dos versos como para introducir la palabra de esta mañana. Hebreos está a final del Nuevo Testamento, por allá, cerca, buscando vaya, allá atrás. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Puede leerlo conmigo. Dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Lo puede leer otra vez? Diga conmigo: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. En otras palabras, Él no ha cambiado. Amén. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Bien, mis hermanos, hoy empezamos el mensaje número 12 mensajes sobre una misma palabra todavía. Recuérdese que Dios es sabio. Diga conmigo: Dios es sabio. Él afirmó los cielos y la tierra, con sabiduría fundó los cielos y la tierra. La sabiduría de Dios excede nuestra capacidad pensante. Él está por encima de, como dicen los viejos, un año luz y cuidado por encima de nosotros. Y por eso cuando Dios quiere que algo se aprenda, ¿sabe lo que Él hace? Lo repite mucho, hasta que tú te lo aprendes. Amén. Ya tenemos hoy 12 mensajes hablando de esto. Y usted dirá: ¿y cuándo vamos a terminar? Bueno, cuando sea el tiempo de Dios. Somos de la escuela de que lo que Dios quiere hacer, lo quiere hacer bien, y Él se toma su tiempo. Por lo menos en nosotros ha sido así. Él no nos lleva tan rápido como que las cosas salgan mal. Ahí hasta que aprendamos. Tenemos una palabra sobre el discipulado de la cruz. Jesús no vino a la tierra a ser simplemente una iglesia de creyentes. Él vino a la tierra a formar discípulos. Diga conmigo: discípulos. Un discípulo aprende del maestro. Eso es un discípulo, alguien que aprende de un maestro.
hay diferentes tipos de discípulos. Fíjese que las muchachas que aprenden a cocinar de sus madres, ¿a quién se parece el sazón? A su madre, ¿sí o no? En política, usted se va al mundo de la política y usted ve, por ejemplo, en los partidos mayoritarios, como se le llama, los 3 partidos mayoritarios, cómo los discípulos se parecen a sus líderes. Cómo usted ve, por ejemplo, que los que fueron formados bajo la escuela del doctor Joaquín Balaguer se parecen a Balaguer hablando. Los que fueron formados en la escuela de Juan Bosch se parecen a Juan Bosch hablando. Los que fueron formados en la escuela de Peña Gómez se parecen a Peña Gómez hablando. ¿Por qué? Porque el discípulo aprende ¿de quién? El discípulo aprende del maestro. El maestro, nuestro maestro es Jesús, de quien tenemos que aprender nosotros. Amén. Entonces, Jesús vino a formar discípulos. Y en esos discípulos está la encomienda de continuar el ministerio. El Padre nunca encomendó su obra a alguien que no fuera discípulo. Siempre trabajaba con discípulos. Escogió 12 hombres y los llamó discípulos y después los llamó apóstoles. Pero primero fueron, o sea, antes de llamarlo apóstoles, lo llamó discípulos. Porque los enseñó. ¿Qué está haciendo Dios? Enseñándonos. Amén, mis amados. Entonces, nosotros estamos aprendiendo de Jesús. En esta palabra que estamos instruyendo, la Biblia habla que si alguno quiere venir en pos de Él, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Por qué negarnos a nosotros mismos? Porque el primero que se negó fue Jesús. Él era y es y seguirá siendo Dios, pero descendió del trono a hacerse hombre igual que tú, igual que yo. Descendió, o sea, se negó a sí mismo. Se limitó a sí mismo en un cuerpo humano. Se cansó, le dio hambre, le dio sueño. Amén. O sea, Él fue el primero. Y si yo estoy aprendiendo del maestro, tengo que hacer lo que el maestro hizo. Si el maestro se negó a sí mismo, yo tengo que negarme a mí mismo. ¿Qué significa esto? Doblegarme, rendirme, negar lo que yo antes era. No negarlo en el concepto de palabras, sino no querer vivir como yo antes vivía, sino querer vivir la vida que Dios tiene para mí. Porque la vida que yo antes vivía no era agradable a Dios, ni aún a mí mismo era agradable. Porque la Biblia dice que el hombre se destruye a sí mismo. El pecado destruye al hombre. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Entonces Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Yo no quiero más vivir lo que yo era. Yo quiero la vida de Dios en mí. No sé si usted quiere vivir lo que usted era antes o quiere la vida de Dios. ¿Cuántos quisieran la vida de Dios? Yo quiero esa nueva vida. Amén. Pero esa nueva vida se va a ir estableciendo en nosotros en la medida de que vayamos negándonos, doblegándonos. Como decía Juan el Bautista, menguar nosotros para que crezca Cristo. Amén. Entonces, si Jesús dice niéguese a sí mismo, fue porque Él se negó. Eso es lo primero. Entonces estoy aprendiendo de Él. En la Biblia habla claramente de hombres que fueron discípulos y después fueron apóstoles que hicieron lo mismo. ¿Qué hicieron ellos? Se negaron ellos mismos. Si la iglesia quiere vivir el diseño de Dios, tiene que hacer lo mismo también. No podemos variar el mandamiento, no podemos alterar el mandamiento. No debemos pretender ser más sabios que Dios. Porque el orden de Dios es orden de Dios, no se puede violentar. ¿Estamos acá, pueblo? Ejemplo. Si Jesús se negó a sí mismo, los discípulos se negaron a sí mismos, ¿qué nos va a tocar a nosotros? Igual. Si usted lee la Biblia en Romanos, en 1 Corintios capítulo 11, cuando Pablo recibe la revelación de la cena del Señor, Pablo dice a la iglesia de Corinto, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, en otras palabras, no estoy cambiando el modelo. Lo que yo recibí, eso hago. Amén. Entonces, lo que hemos recibido de Dios, debemos hacer lo que Jesús hizo. Amén. ¿Qué hizo Jesús? Se negó a sí mismo. Diga conmigo, Él se negó a sí mismo. Pero también los apóstoles se negaron a ellos mismos. ¿Quiere que le comparta algo? Vamos a la Biblia rapidito porque tenemos que avanzar. Venga conmigo, les voy a compartir, por ejemplo, ¿dónde vemos esto? Venga conmigo, Mateo capítulo 4, del 18 al 20. Mateo 4, 18 al 20. Este versículo leímos el miércoles. Estamos predicando la misma secuencia porque los miércoles hay otro pueblo, otra iglesia que viene los miércoles, muy diferente a la que viene los domingos. Entonces, para que no se nos vaya la iglesia de lado, estamos dándole la misma palabra los miércoles y la misma palabra los domingos para equilibrar la iglesia. ¿Ustedes me pueden entender, pueblo? Mateo capítulo 4, del versículo 18 al 20.
Si usted llegó, me dice amén con buen ánimo. Dice, vamos a leerlo hasta el 22, del 18 al 22. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran ¿qué? ¿Qué estaban ellos haciendo? Digo conmigo, estaban trabajando. Ese era su trabajo, eran pescadores y los vio trabajando. Fíjese que Jesús nunca llamó a una gente vaga. A toda la gente que Él llamó eran gentes ocupadas. Así que si usted está ocupado, dígale, Dios te puede llamar a ti. Y si usted está desocupado, ocúpese para que Dios lo llame. Entonces, en el verso 19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos, en el verso 20 dice, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí viene la inquietud. Los primeros 4 discípulos llamados estaban ocupados. Andrés y Pedro eran pescadores, estaban echando las redes. Jesús les llamó. Juan y Jacobo eran hermanos, estaban recogiendo las redes porque ya habían terminado de pescar, y Él los llamó. Y hay algo interesante, fíjese, en el verso 19, en el verso 20 dice, entonces ellos dejando al instante las redes, le siguieron. El miércoles hubo una confrontación con nosotros aquí muy seria. ¿Cómo es posible si Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos? ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad que sí? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Ahora, si Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿por qué cuando Jesús llamaba a estos hombres ellos accedían y ahora nos llama a nosotros si hay 800 pero? Nos llama a nosotros si hay 800 pero. Muchísimos pero. Todo el mundo tiene un pero. Yo voy a servir a Dios cuando sea viejo. Yo voy a servir a Dios cuando pague la deuda. Voy a servir a Dios cuando mis hijos sean grandes. Voy a servir a Dios cuando me quite tal dificultad. Todo el mundo pone un pero. Estos hombres no pusieron pero, era al instante. Entendían que había una urgencia en ese llamado. Y yo quiero decirle a usted que está aquí, los que están por televisión y radio igual, el llamado de Dios es urgente. Quizás usted está esperando que le salgan alas, convertirse en un ángel en la tierra como para usted poder servir a Dios. Déjeme decirle que no. Dios santifica a los llamados. Él llama y después santifica. Dios capacita a los llamados. Él llama y después capacita. No espera usted capacitarse primero. No espera usted santificarse primero. No espera usted madurar primero. No, el llamado primero. Después viene la capacitación. Después viene la instrucción. Después viene la santificación. Pero hay que entender que el llamado es urgente. Y no hay nadie en esta tierra a quien Jesús le haya revelado su propósito que no tenga Dios propósito con él. Si Jesús le perdonó a usted y lo dejó aquí, tiene Dios algo con su vida. Algo quiere Dios hacer con usted. ¿Sabe qué? Usarlo para la gloria de su nombre. Dios quiere que usted sea un vaso de su misericordia. Dios quiere que usted entre y lleve la revelación de su reino donde quiera que usted esté. No significa esto que usted va a ser un pastor 24 horas. Y si Dios lo llama, no puede resistirse tampoco porque Dios lo llamó. Pero donde quiera que usted esté, en la oficina, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, usted es un instrumento de Dios para la gloria de su nombre. Usted ya no vive para sí, vive para Dios. Dejó de ser el empleado común. Usted es un siervo de Dios. Amén. Fíjense, ahí pasó con ellos. Pero en el versículo 22, Jesús llama a Pedro, llama a Juan y a Jacobo. En el 22 dice, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Al instante. A nosotros hay que predicarnos 80 mensajes. Y hay quienes han oído más de 80 mensajes y todavía están resistiendo el llamado. A nosotros hay que predicarnos por años, convencernos. Gedeón nos queda chiquito a nosotros, pidiendo confirmaciones que si es de Dios, que si es voluntad de Dios, que si Dios quiere, que si Dios no quiere, que tengo que esperar el tiempo, que todavía no es tiempo, que si yo cuánto y que patatín. Estos hombres una sola vez vieron a Jesús. No le predicó un mensaje, no le leyó un sermón, no le hizo un exégesis del Pentateuco. Le dijo, síganme. Y todo el mundo de una vez, vamos arriba.
Yo no entiendo por qué nosotros hay que darnos tantas explicaciones y tantos tablazos y tantas cosas para poder entender. Si entendiéramos de inmediato que la obra de Dios es urgente, pudiéramos todos decir aquí: Señor, aquí estoy yo, yo no discuto más. Yo trabajo en Zona Franca, pero ahí donde yo trabajo, en esa máquina, en esa operadora, ahí yo soy tu siervo. Estoy en un banco, pero ahí yo soy tu siervo. Ahí yo soy tu sierva. Yo aún trabajo trabajo motoconchando, pero no hay pasajero que se monta allá atrás que yo no le hable de ti, porque yo soy tu siervo. Yo soy un mesero, pero donde quiera que estoy, soy siervo de Dios. No me olvido de eso. Amén. Amado mío, tenemos que distinguir la diferencia entre el pavo y el puerco. Es lo que más se come en Navidad. Pero un pavo puede ser productivo aunque sin matarlo. Un pavo puede poner huevo, una papa puede poner huevo. Pero para que un puerco sea productivo hay que matarlo. No podemos ser así nosotros. Tenemos que llegar al nivel de ser productivos sin que haya que matarnos. Amén, mis amados. Entonces fíjense, los primeros discípulos se negaron a ellos mismos. ¿Qué hizo Jacobo y Juan? Dejaron a su padre y las redes, se negaron. ¿Qué hizo Pedro y Andrés? Se negaron de una vez. Vamos a hablar hoy de otro, porque vamos a instruir. Venga conmigo a la Biblia, Hechos capítulo 9. Quiere el Señor que nos dé el tiempo hoy para poder instruir. Hechos capítulo 9. Le voy a hablar del hombre que Dios tuvo a bien llamarlo y llevarlo a la dimensión más poderosa de los discípulos. Hechos capítulo 9. Dice la palabra, vamos a leerlo del 1 al 17, pero vamos a ir explicando a la vez. Dice: Saulo, ¿sabe usted que Saulo es el nombre de Pablo? Saulo de Tarso, Saulo. Respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Pablo era un religioso, Saulo era un religioso perseguidor de la iglesia. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para las iglesias, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, diga hombres o mujeres. O sea, ¿qué significa esto? Que los dos, hombres y mujeres, no le importaba, hombres y mujeres, los trajese presos a Jerusalén. ¿Cuál era la intención de Pablo? Presos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, todo el mundo asombrado, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no podía ver. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo ¿cuánto? 3 días sin ver. Y no comió ni bebió. Dios lo metió en un ayuno de una vez. Había entonces en Damasco un discípulo. ¿Qué había en Damasco? Fíjese usted, un discípulo que nadie conocía, llamado Ananías. ¿Pero quién era? Era un discípulo. ¿Qué le decía hace como 5 minutos? De que Dios nunca encomienda su obra a creyentes comunes, se la delega a discípulos. ¿Qué había en Damasco? Un discípulo secreto, calladito por ahí, llamado Ananías. Y a ese Ananías buscó Dios. Dios va a llamar a sus discípulos para la obra que Él tiene reservada en esta ciudad y en esta nación. Dios va a llamar hombres y mujeres para que hagan su obra en esta ciudad. Y muchos son como Ananías, desconocidos a los hombres, pero conocidos por Dios. Y si Dios ya te conoció, prepárate que Dios te va a usar. A Dios no le importa tu reputación, ni tu tradición, ni tu formación, ni tu cultura. A Dios le importa que ya tú eres discípulo y que estás inscrito en la escuela del discipulado de Dios. Él va a enviar a sus discípulos cuando fuere tiempo. Amén. Entonces Dios buscó un discípulo y le dijo, verso 10:
Había entonces nada más un discípulo llamado Ananías, que el Señor le dijo en visión, y él respondió: aquí, Señor. Le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Eso es Ananías respondiéndole a Dios. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías. Fíjese cómo Ananías no resistió. Eso a mí me ministra esas cosas. Oiga, Dios le habla a Ananías y le dice: ve y háblale a un tal llamado Saulo de Tarso. Todo el mundo sabía quién era Saulo de Tarso. El azote de la iglesia era Saulo. El perseguidor de la iglesia era Saulo. Y lo manda a Dios a que le vaya a hablar directamente a este hombre. Ananías pone un pero Dios le dice: ve, pues yo tengo un propósito con él. Y dice que de inmediato fue. No discutió. ¿Cuántas veces Dios te hace a ti que te inquieta por el Espíritu que le hables a una persona? Que llames a una persona, que le escribas un texto a una persona. ¿Habrá alguien aquí que me pueda decir: pastor, mire, delante de Dios, Dios me ha puesto eso muchas veces en mi corazón? ¿Me puede levantar su mano? Que Dios te ha puesto en el corazón: ve y háblale a alguien, ve y dile algo, o dile tal frase, o escríbele una cartita, un mensajito, o mándale un mini mensaje, o llámalo y dile algo. ¿Te lo ha puesto Dios? Mi pregunta es: ¿te has atrevido a hacerlo? Muchas veces empezamos: ¿cómo yo le voy a hablar a mi jefe o a mi jefa? No importa, Dios no mira jefe ni jefa, Dios no mira rango, Dios mira que tiene una necesidad interior y que tú eres el instrumento de Dios. Y muchas veces Dios usa a los chiquitos para hablarle a esos que se creen grandes, para que se sepa que es Dios que está hablando. Amén. Y que no es humano lo que está pasando, sino celestial, sobrenatural. Entonces Ananías fue, verso 17, y entró en la casa y poniéndole sobre él las manos. Oiga, Ananías era un discípulo, pero tenía autoridad para orar con imposición de manos. ¿Por qué? Porque Jesús enseñó en Marcos capítulo 16, diciendo: id por todo el mundo y predicad este evangelio. De que creyere y fuere bautizado será salvo. Impondrán las manos sobre los enfermos en mi nombre y serán sanados. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Tomarán en las manos serpientes, dice la Biblia, y no les hará daño. Ananías sabía eso, que tenía la autoridad del maestro como discípulo, y fue y le impuso la mano a Saulo. Y cuando le impuso la mano a Saulo le dijo, y esto me ministra también, verso 17: hermano Saulo. ¿Cómo lo saludó? ¿Cómo lo saludó? Pregunta, vamos a analizar bien la Biblia. ¿Era Saulo hermano, sí o no? No, porque todavía Pablo ni conocía al Señor, ni había resplandecido la gloria de Dios en él. Pero ¿por qué Ananías le llama hermano Saulo? Porque Ananías veía a Pablo en el propósito. Y como lo veía en el propósito, declaraba el propósito de Dios. Hay personas que quizás ahora mismo están muy lejos de los caminos y son nuestros hermanos, porque están en la agenda de Dios, en el propósito de Dios, en el corazón de Dios, y en el tiempo señalado Dios va a abrir sus ojos para que vean y entiendan y se unan al ejército de Dios también. ¿Está entendiendo algo? Ananías declara la palabra y dice: hermano Saulo. Y Saulo todavía ni entendía mucho el asunto. Hermano Saulo. Santo Dios. A veces nosotros desconsideramos a personas porque todavía no han recibido la revelación y no han entendido lo que Dios quiere para ellos. Pero si nosotros entendemos que Dios tiene algo por ellos, le voy a decir la verdad de fe: declaramos que son nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque el que tiene fe llama las cosas que no son como si fuesen, y llama las cosas que no están como si tuvieran. Entonces, y como tal, hijos de fe, vemos esas vidas como nuestros hermanos. Piensa usted en alguien que puede decir: yo sé que él es mi hermano, todavía él no le ha resplandecido la revelación de Cristo, pero es mi hermano. El día y la hora Dios la tiene señalada y yo sé que va a ser pronto, y dentro de poco tiempo la gloria va a resplandecer sobre él y vendrá conmigo a la casa de Dios y alabará a Dios también, porque él es mi hermano, él es mi hermana. Él no lo sabe, ella no lo sabe, pero yo sí lo sé. Entonces, como yo sé que lo sé, yo declaro que es mi hermana. ¿Te ha puesto Dios una gente en la mente
Que tú sabes que Dios tiene propósito. Levántame la mano y dime, pastor, sí. Y Dios te ha puesto a alguien en la mente y dice, yo sé que Dios tiene un propósito con ella. Ella no lo sabe, pero Dios tiene un propósito con ella todavía. Yo sí lo sé. ¿Lo sabe, verdad que sí? ¿Tú sabes lo que vamos a hacer ahora? Si levanta tu mano y di conmigo, ese es mi hermano y mi hermana. Amén. Todavía no le ha resplandecido la revelación, pero yo sé que Dios tiene un propósito con ella. Ella no lo sabe, él no lo sabe. Todavía él anda brincando y pataleando allá afuera, y todavía en religión, y todavía en atadura, y todavía haciendo cuantas diabluras está haciendo, pero él no sabe que está en la agenda de Dios. Pero yo lo sé que él está en la agenda de Dios, y como yo lo sé que está en la agenda de Dios, yo empiezo a declarar las cosas que no son como si fuesen, y ya lo estoy llamando hermano. Es más, no lo declaro hermano, lo declaro un siervo de Dios. Lo veo en la casa de Dios, bendiciendo a Dios conmigo, celebrando a Dios conmigo. Lo veo en campaña evangelizando también conmigo, lo veo en las escuelas, en las universidades, lo veo porque veo por encima de lo natural. El hombre natural juzga lo que se ve, el espiritual juzga lo que no se ve, juzga más allá de estos ojos. El hombre de Dios no camina por vista, camina por fe. Y aunque muchas veces las apariencias te puedan hacer una patraña y te pueden aún confundir, Dios es un Dios de propósitos y nuestra fe está por encima de nuestras condiciones naturales. Déjame decirte algo, Dios anda buscando un pueblo que se atreve a entrar en esa dimensión. Y no sé si estoy hablando a alguien aquí en radio, en televisión. Dios anda buscando un pueblo que se atreve a esa dimensión. Dios le dijo al profeta Ezequiel en el capítulo 37, Dios le dijo, yo tengo un ejército grande en Israel, un ejército poderoso en Israel. Y el profeta cayó. El profeta se quedó callado. Y Dios le dijo, ¿tú quieres verlo, Ezequiel? El profeta se quedó callado. Y de repente Dios le dice, ok, te lo voy a mostrar, Ezequiel. Y tomó Dios en el espíritu al profeta y lo metió en un valle de huesos secos. Lo metió Dios a un cementerio. Oh, ¿quién entenderá la mente de Dios? ¿Quién lo enseñó a él? Él es el Todopoderoso. Y cuando Dios lo mete en el cementerio, Dios le pregunta al profeta, dime, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y dice que Ezequiel observó el panorama. Dice, wow, y vi los huesos y estaban secos en gran manera. Entonces Ezequiel, mirando a Dios, dice, bueno, tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes, Señor. Eso lo sabes tú. Pues mira, Ezequiel, yo he puesto mi palabra en tu boca. Santo Dios. Hace una semana que el Señor me traía en mi corazón y me decía, yo he puesto mi palabra en tu boca. Di la palabra y lo demás déjamelo a mí. Suéltala. Ay, santo. Alguien aquí tiene palabra en su boca y no la retengas, ni te la comas, ni la guardes. La palabra está en tu boca. Suéltala, amado, suéltala. Ella no es tuya, ella es de Dios. Ella va a dar el fruto para quienes Dios le envía. Al 30, al 60, al 100 por uno. No eres tú que convierte a la gente, no eres tú el que sana a la gente, no eres tú el que levanta a la gente, no eres tú el que consuela, es Dios a través de ti. Pero si tú te tragas la palabra, Dios no hará nada. Ahora, si tú sueltas la palabra, Dios hará muchas cosas. ¿Está hablando a alguien acá? Vamos, dile a alguien, tú tienes que soltar la palabra ya. Dile, suelta la palabra. Entonces el profeta se atrevió y se paró frente a los huesos y dice, huesos secos, dice Jehová, que cada hueso se junte con su hueso. Así mismo el profeta se quitó de sí y dijo, esto lo dice, esto no es, mira, yo estoy como Elías aquí, esto no soy yo, esto es Dios. Huesos secos, cada uno júntese con su hueso. Y se juntaron, un estruendo. Imagina usted un montón de muertos. Empezaron los huesos a juntarse y los huesos a moverse y todo. Y de repente, ¡pra! Un montón de esqueletos ahí. Y Ezequiel callado, calladito mirando. Le dice Dios, bueno, ya tenemos los huesos. Ahora, Ezequiel, profetiza la carne para que salgan tendones y músculos en sus cuerpos. Entonces Ezequiel vuelve y no cambia el mandamiento. Dígale, no cambie el mandamiento. Ni le ponga ni le quites. Di lo que Dios te dijo y se acabó. Huesos secos, dice Jehová, que reciban tendones y músculos. Y empieza una obra como de forrarlo ahí. Y de repente los huesos empiezan a recibir de la cabeza a los pies. Y se forman ahí momias entonces, maniquíes todito ahí frente al profeta. Y el profeta callado. Y le dice Dios entonces, pero no tienen espíritu, Ezequiel. Y entonces,
Están ellos ahí parados. Dice Dios, profetiza al Espíritu. Y aquí te doy una palabra de revelación. Hay que profetizar al Espíritu. Hay que hablar al Espíritu y decir: reciban espíritu de vida, reciban espíritu de Dios, reciban espíritu de verdad, reciban espíritu de revelación, reciban. Y son los profetas los que tienen que dar esa impartición. Y de repente entonces el profeta se levanta y dice: huesos secos, y dice Jehová, sopla espíritu. Sopla de los cuatro vientos, espíritu sopla, del norte, del sur, del este y del oeste. Y vino el espíritu y sopló y entró espíritu en ellos. Entonces ya no era un montón de huesos secos ni de momias, era un ejército vivo. Y Dios le dijo al profeta: ¿no te dije yo que tenía un ejército grande en Israel? Míralo ahí. Ahora te lo aplico a ti. Dios tiene un ejército en esta ciudad muy grande, muy grande, mucho más grande de lo que tú te imaginas. Dios tiene una multitud muy grande allá afuera. Son ahora mismo huesos secos. Son ahora mismo esclavos del pecado, del alcohol, de las drogas, de la prostitución, de la brujería, de la idolatría. Son esclavos ahora mismo. Ellos están ahí como perdidos en medio del mundo. Pero Dios tiene profetas todavía. Dios tiene hombres todavía que se van a parar y van a decir: huesos secos, así dice Jehová. Júntese cada hueso con su hueso y establezcase el orden de Dios. Entonces cuando se establece ese orden y Dios empieza a enviar los profetas, la palabra de Dios tiene vida. Ella es la que da vida. La palabra es la semilla, la palabra es la que fructifica. Pero tiene alguien que soltar la palabra. Dios me dio una palabra para una sierva aquí ahorita en las ofrendas. Le dije: mira, dice el Señor que lo que sembraste con lágrimas lo vas a cosechar con regocijo. La iglesia tiene que atreverse a salir a sembrar la palabra, a desatar la palabra. En su tiempo esa palabra va a dar fruto y los huesos secos recibirán aliento y recibirán espíritu y correrán a la casa de Dios, y habrá un ejército grande que invocará el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos, y dirán: gloria al Dios eterno, gloria al Dios altísimo. Porque hubo profetas que predicaron la palabra. Mira a alguien y dile: tú eres el profeta de Dios. Dile: tú eres profeta de Dios. El profeta anuncia la palabra, dice la bondad de Dios, la palabra de Dios, habla la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Estamos hablando algo acá? Porque ellos estén ahora mismo atados, que beban, que fumen, que jueguen, que brinquen, que pataleen, que estén haciendo cuantas diabluras estén haciendo. Estate tranquilo, eso no son cuenta tuya. El que libera, el que sana, el que restaura es Dios. Di la palabra. Di la palabra. La palabra tiene dentro de sí el poder y la autoridad para libertar, para sanar, para restaurar. Pero alguien tiene que soltar la palabra. No te fijes en el terreno, la palabra es poderosa. No te fijes en las apariencias de la gente, la palabra es poderosa. No importa que sea sangrú, no importa que sea peleón o peleona, no importa que sea idólatra, no importa que sea hechicero, no importa que sea brujo, no importa, no importa. La palabra es la palabra. Y Ananías sabía eso. Por eso cuando Ananías se para frente a Pablo, ¿sabe quién era Pablo? Era un literal criminal. Pablo consintió la muerte de Esteban a sus pies. Pablo perseguía a las iglesias antes de ser cristiano. Las perseguía con la intención de martirizarlo, llevarlos al martirio. Y Dios lo tuvo en agenda. Y apareció un Ananías. En este tiempo Dios va a levantar una generación de Ananías, discípulos secretos que nadie los conoce, que no tienen fama, ni reputación, ni mucha escuela, ni mucha doctrina, pero tienen un corazón dispuesto. Y cuando Dios les diga ve, ellos irán. Y no irán conforme a las enseñanzas de los hombres, irán conforme al mandamiento de Dios y dirán lo que Dios ha dicho que digan. Y la palabra de Dios en su boca será como fuego, y quemará y arderá y dará vida y traerá transformaciones a oficinas, a escuelas, a barrios. Pisarán lugares y declararán la palabra y dirán: el reino de los cielos se ha acercado a este lugar. Y tan pronto abriste la boca, en la atmósfera, en el espíritu, algo se establece, porque soltaste una palabra de fe. Habló un discípulo y habló tal como el maestro habló, y decía y dijo tal como el maestro dijo. De tal manera habló el Señor, así hablarán los discípulos y dirán: el reino se ha acercado. ¿Está hablándole a alguien acá en esta hora? Amado mío, esta es una hora interesante. Habrá un Ananías aquí, yo creo que hay muchos Ananías aquí.
dispuestos a ir a los religiosos también, no con condenación. Fíjese que Pablo, quizás a Ananías en el corazón de carne, le hubiese dicho: mira tú le has hecho mucho mal a la iglesia. No le dijo nada de eso, ni le sacó en cuenta sus errores. Fue y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que haga una obra en ti. Verso 17. Y se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Oiga, para eso me envió el Padre. En el verso 18 dice: y al momento, ¿qué pasó al momento? Le cayeron de los ojos como ¿qué? Como escamas, y recibieron al instante la vista, y levantándose fue bautizado. De una vez se bautizó. Hay quienes resisten el bautismo: no, porque yo no estoy preparado. El bautismo es para creyentes. Si ya eres creyente en Cristo, la perfección y la santificación es un proceso que toma tiempo, pero ya eres creyente en Jesús. Si has renunciado a tu vana manera de vivir, ¿qué impide que tú te bautices? Nada. Bíblicamente, nada. Los hombres torcemos el diseño. Pablo se bautizó al instante. Y a mí lo que me da risa es que Pablo lo bautizó a Ananías. Segurito que fue Ananías que lo bautizó. Un discípulo fue que bautizó a Pablo. Al gran apóstol Pablo, al gran Saulo de Tarso, al hombre con autoridad, al hombre con revelación, al hombre con poder político, económico y social, lo bautizó un discípulo secreto. ¿Tú sabes lo que decir? Que Ananías era, como quien dice, el padre espiritual de Pablo. El hombre que lo guió a Cristo, un Ananías. Qué tremendo eso. Entonces, oigan lo que yo quiero ministrar con usted en esta mañana. Versículo 19. Y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos. ¿Con quién se juntaba? Que estaban en Damasco. Ahora mira el versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿En qué tiempo? De inmediato. Convicción tenía: Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice el verso 21, oiga, y todo lo que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso viene acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Verso 22, pero Saulo mucho se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué tiempo esperó? Enseguida. Entonces yo me hago la pregunta: ¿por qué con nosotros que predicaron 800 mensajes, esperar 400 sueños? Gedeón nos queda chiquito a nosotros. Buscando confirmación, buscando confirmación, buscando confirmación, y confirmación, y confirmación, y las almas muriéndose, y confirmación, y la iglesia secándose, y confirmación, y confirmación, y la gente pasándote por el lado sirviendo a Cristo, y confirmación. Hay gente que le van a llamar confirmación. Allá viene el hermano confirmación. Oye, Dios le ha hablado por todos los labios, el hombre vive buscando confirmación. Todos los peros, esta es la generación de los peros. No, pero es que tú sabes, pero que mi condición, pero que mi situación, pero que mi hija, pero que mi hijo, pero que mi esposo, pero que mi nieto, pero que mi perrito que me nació ahora, pero las flores que estoy sembrando en el patio, pero la mata de coco que sembré ahora, para cuando salga la mata de coco, entonces yo voy a vender dulce coco y de eso voy a financiar la obra. Óigame. Yo voy a ser un financista del reino. Voy a sembrar matas de coco. Cuando crezcan los cocos, entonces voy a vender dulce de coco para ayudar a la iglesia. Entonces, óigame, ¿qué tiempo dura una mata de coco en parir? ¿Estamos acá? Fíjese, Andrés y Pedro enseguida, Jacobo y Juan enseguida, Pablo enseguida. Dígale a alguien: ¿y tú qué esperas? Bueno, tú sabes, estoy esperando que me digan. Ella es tan linda. Lucrecia se queda mirando y se ríe. ¿Qué es lo que está esperando?
bueno, que tú sabes que yo soy nueva. Mejor. Tú haces como aquel joven que nació ciego que Jesús sanó. Y cuando lo sanó, todo el mundo estaba perplejo, todo el mundo estaba asustado. Y lo llevaron a los religiosos. Y le dijeron, ¿es cierto que Él te sanó? ¿Cómo es posible que Él te haya sanado? Que sé yo cuántas cosas, queriendo como negar el milagro. Entonces el ciego le dice, mira, yo no sé si Él es o no es. Yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Eso sí lo sé yo. Amén. Yo lo que sé que estaba muerto y ahora tengo vida. Amén. Yo lo que sé que antes era extraviado y ahora he sido hallado. Eso sí lo sé yo. Yo lo que sé que antes vivía para los deleites del mundo, ahora vivo para Cristo. Con debilidades, con defectos, con errores, pero ahora vivo para Él. Con muchas debilidades, es verdad. Con muchas deficiencias, es verdad. Pero vivo para Él. Amén, amados. Entonces, ¿qué estás esperando, siervo, sierva de Dios? Las almas están pidiendo evangelio. La gente está necesitando ayuda. Y no ayuda de pan. Como dice la palabra, en los postreros tiempos habrá hambre en la tierra. Y no de pan, dice el Señor. Habrá hambre de mi palabra. Habrá hambre. La gente quiere oír la verdad del evangelio. Por eso cada vez que usted habla evangelio, todo el que escuche querrá oír el evangelio. No hable religión, no hable condenación, no hable juicio. El mundo por sus pecados está bajo juicio. La única esperanza del mundo es que la iglesia de Cristo levante las buenas nuevas de salvación y rescate las almas del abismo y del infierno. Solamente el evangelio puede transformar ciudades. Solamente el evangelio puede transformar familias. Solamente el evangelio puede transformar barrios. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La iglesia tiene que empoderarse. La iglesia tiene que tomar autoridad. Olvidarse del título y de la posición donde Dios te estableció. Ahí tú eres su siervo, su sierva. En la universidad tú eres su siervo. En la empresa eres su siervo. En el barrio eres su siervo. Donde quiera que estés, con una mano tiene la espada y con otra mano el martillo. Yo trabajo en esta oficina, pero yo soy un siervo de Dios. Yo trabajo en esta peluquería, pero yo soy un siervo de Dios. Yo trabajo en este salón, dirá la hermana, pero yo soy una sierva de Dios. En otras palabras, y con una palabra, en una mano tengo el blower, si eres la sierva, pero en otra mano tengo la palabra, para dar la palabra en el nombre de Jesús. Aleluya. Alguien diga aleluya. Esta es la hora. Esta es la hora de disponer el corazón. Quizás tú estás esperando que venga un ángel del cielo con alas y te diga, te estoy llamando a una obra majestuosa. Hay personas que son cristianos que dicen esto y a mí me da mucha pena cuando los oigo, porque dicen, Dios me habló con voz audible. A mí me da pena oír eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te habla con voz audible, es porque Dios te ha hablado 800 veces y tú no has oído. Cuando Dios tiene que hablarte con voz audible, es porque ya Dios te ha hablado de 37 maneras y tú no oyes. Entonces Dios dice, ya tendré yo que descender y hablarle directamente. ¿Y quiere que te diga algo doloroso? Que aún oyendo a Dios con voz audible, todavía sí hay gente que resiste. Todavía sí hay gente que resiste. Porque es que Dios sabe que yo estoy endeudado. Dios le levantó un ejército a David de los endeudados. No, porque es que Dios sabe que yo estoy enlutado. Dios levantó a los enlutados para hacer ellos instrumentos de consolación. Solamente el que llora sabe consolar a quien que está llorando. No, porque yo estoy muy solo. No importa, Dios es tu compañía. No, que yo soy madre soltera. Jehová es tu marido y tu hacedor. Tira la excusa que tú quieras, que te la voy a batear, mira, a la misma velocidad que la suelte. No hay excusa, no hay excusa, no hay excusa. Te la voy a tirar para atrás. No hay excusa. No hay excusa. Donde Dios te puso, ahí tú eres instrumento de su gloria. Donde Dios te estableció, ahí tú eres el siervo de Dios. Prepárate, capacítate, instrúyete. ¿Para qué? Para poder llegar a otros niveles. Porque Dios, tú no sabes a dónde Dios te quiere llevar. Amén. Pablo fue llamado para predicar a los gentiles, los que no conocían a Dios, los no judíos, tú y yo, los no del pacto inicial. Porque Israel fue tomado como señal para que Israel llevara las buenas nuevas al mundo. Israel obstaculizó a Dios y Dios le dijo, nadie me va a bloquear el propósito a mí. Así que si ustedes creen que me van a bloquear el propósito, se quedan ahí, yo me voy a buscar a los gentiles. Nosotros somos los gentiles que estamos provocando a Israel a que conozca al Mesías. Amén. Entonces, pero Pablo fue llamado a los gentiles, fue llamado a los reyes.
Este evangelio tiene que llegar a gobernadores, a senadores, tiene que llegar a presidentes, tiene que llegar a primeros ministros. Alguien tiene que llevarlo. Llegó la hora de que los profesionales, los empresarios, los peloteros, los artistas sepan que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es la iglesia la que tiene que dar a anunciar eso al mundo. Es la iglesia la que tiene que llevar esas buenas nuevas al mundo. Amén. Por eso dice Dios que toma a Pablo para los gentiles, para Israel. Israel es la iglesia, el pueblo de Dios, y también los reyes, porque Pablo estaba preparado para eso. ¿Estamos acá, pueblo? Termino contigo, digo no contigo, con la palabra. Ven conmigo a la Biblia, Filipenses capítulo 3. Te hablé un poquito de Pablo, voy a seguir hablando de Pablo. Filipenses capítulo 3, vamos a leer unos cuantos versos. Vamos a hacerlo del 1 al 14, si va conmigo rapidito. Filipenses 3 del 1 al 14. Amén, amados. Dígame amén con buen ánimo. Ese santo sale en todos los cultos de radio y televisión igualito. Me imagino que los hermanos que ven la televisión y oyen la radio dicen, ¿quién será que dice santo? Cuando usted venga al templo lo va a conocer. Una figura legendaria. Pero ese hermanito que vocifera así tan alto, santo, fue un hermanito rescatado del abismo. Y hoy puede decir, rescatado. Amén. Quizá algunos no saben, pero ¿sabe cómo le decían a este hermano? Le decían diablito. Ahora tenemos un santo. Ahora es el que más danza y brinca en la iglesia. Santo. 3, Filipenses 3 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardad a los perros. No voy a hablar de eso, pero hay una enseñanza ahí poderosa. Guardad a los perros, dice Pablo, guardad de los malos obreros, guardad de los mutiladores del cuerpo. Pablo está dando un consejo: guárdense de los perros, de los malos obreros, de los que dañan la obra, de los que dividen la iglesia. Porque nosotros somos la circuncisión, en otras palabras, la señal, lo que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en nuestra carne. Ahora, oiga lo que dice Pablo. Aunque yo tengo de qué confiar en la carne, dice Pablo. Yo tengo de qué confiar. Aquí Pablo saca su currículum. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Oiga ahora, versículo 5. Circuncidado al 8º día, según la ley. Al 8º día circuncidado. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Ya usted sabe. Verso 9, verso 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, eso era Pablo. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Eso era Pablo. Era completamente una persona arraigada a sus creencias religiosas y a sus credos. Pero el versículo 9, 7 dice algo muy poderoso. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo. Y oiga más, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Oiga, cuando Pablo fue llamado, Pablo, algunos dicen que no, algunos dicen que sí, hay conceptos todavía no claros, de que Pablo era miembro del Sanedrín judío. El Sanedrín judío era la distinción más alta religiosa. La esfera más alta de la religión era Pablo. De esa esfera era Pablo. Y los que eran miembros de esa esfera tenían que tener doctorados en la ley de Moisés. Tenían que tener respeto político y respeto económico. Pablo no era un pobre infeliz, ni era tampoco una persona arrastrada, era una persona de cierto nivel.
Por ejemplo, si usted lee la historia de Pablo, Pablo estudió a los pies del maestro más respetado de Israel en esos tiempos, llamado Gamaliel. Para tú estudiar a los pies de maestros así, tenía que tener ciertos niveles sociales, ciertos niveles incluso económicos, porque no todo el mundo, en este caso, podía ir a los maestros de ese nivel. En esos tiempos, los maestros tenían niveles, igual que ahora también. Yo conocí una niña en la capital, hija de una hermana, que a ella le da clase un muchacho graduado de Berkeley, escuela de piano, le da clase de piano y le cobra, qué sé yo, cuántos miles de pesos a la semana por darle clase, porque el tipo es una estrella. Eso es así. Diga conmigo, hay niveles. Entonces, Pablo estudia a los pies de Gamaliel. A mí me gusta algo de aquí, le voy a dar una enseñanza gratis aquí. Esto es gratis, esto no me lo paga en el mensaje. Oiga. En aquellos tiempos los discípulos escogían a sus maestros. Por ejemplo, Pablo escogió estudiar a los pies de Gamaliel. Pero Jesús es tan superior que él, siendo el maestro, él escogía a los discípulos. ¿Está entendiendo la diferencia? Pablo no era cualquiera. Y Pablo dice, todas esas cosas que para mí eran ganancia. Oiga, qué palabra dice Pablo. Basura. Quiere que te diga una versión que traduce, las he estimado como estiércol. No me pregunte lo que es estiércol. No me pregunte otro sinónimo, porque no hay sinónimos muy suaves. Pablo dice, esas cosas para mí son estiércol. Te lo voy a poner en un lenguaje más llano. Son un pamper de niño lleno. Dice Pablo. Para mí esas cosas son un pamper de niño. Basura. ¿Por qué Pablo habla así? ¿Por qué Pablo habla así? Porque la revelación de Cristo estaba en él ya. Amado mío, cuando la revelación de Cristo penetra un corazón, no hay nada de este mundo que te ate. En esta vida nada llena. Todas las cosas de esta vida son pasajeras. Son temporales. Las modas pasan, las músicas pasan, las figuras físicas pasan. Solamente el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo único que sacia al hombre es agradar a su Señor y Creador. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Y dice verso 12, no es que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, abrazar aquello para lo cual yo fui también asido por Cristo Jesús. Oiga lo que dice Pablo, verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, eso sí, yo no lo he logrado, pero no me voy a dejar vencer. Aunque me caiga me levantaré, aunque desmaye me fortaleceré, y me voy a levantar en el nombre de Jesús, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvido lo que queda atrás. Es verdad que flaqueé, es verdad que fallé, es verdad que me equivoqué, pero dice Pablo, todas esas cosas las dejo atrás y yo me extiendo hacia adelante con tal de hacer aquello para lo cual yo fui asido en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios, al blanco del supremo llamamiento de Dios. Corro la carrera que tengo por delante, puesto los ojos en Jesús, mi Señor, mi Salvador, por quien puedo decir que vivo y tengo vida eterna. No puedo no tengo excusa para él. No hay manera de decirle a Dios que no. En una ocasión, esto es algo público, el presidente de la República designó a un empresario de aquí de Bonao como gobernador de la ciudad. Cuando lo designó, un empresario muy próspero, un hombre con mucho futuro político también, pero empresarial, un hombre emprendedor. Cuando le llegó el nombramiento, imagínate tú el pataleo. Un hombre con muchos negocios, con muchas ocupaciones. La pregunta es, ¿y cómo le dices tú que no al presidente? Imagínate tú qué lío. ¿Cómo le dices tú que no al presidente? Si el presidente te designó a ti para que tú lo representes a él. Y el Señor me trae eso a mi corazón en esta mañana.
y me decía, fíjate a quién el presidente escogió. El empresario quizás uno de los más prósperos de esta ciudad, uno de los más ocupados de esta ciudad. Lo escogió el presidente y lo puso gobernador de la provincia. Y no le pudo patalear. Es más, le renunció. Y duró como 3 meses o 4 meses el presidente para designar otro gobernador. No se le pudo zafar. Entonces yo pensaba, si eso es al presidente de una república, que no se le puede decir que no, ¿qué será a Dios? ¿Qué será decirle a Dios que no? No sé si alguien está entendiendo aquí. Si eso es el presidente, que no se le puede poner un pero. Es el presidente que bajó una línea. Esto no se trata de un presidente de 4 años, de 6 años. Se habla del Rey de los siglos, el sempiterno Dios, el que está sentado en el trono, el alto y sublime, aquel que llena la eternidad. Los cielos de los cielos no se pueden contener ante su presencia. Él mandó, Él existió, Él ordenó y fue hecho. Y se fijó en ti, te miró. Cuando fuiste engendrado en el vientre de tu mamá y de tu papá y tu mamá se llegaron, el Padre vio el embrión y dijo, ese es mío, esa es mía. La escojo desde antes de venir a la existencia. Le pongo nombre, la preservo, la resguardo para el día señalado. Y yo te puedo decir proféticamente que el día señalado es ahora. No es para un día. No es para un día, es ahora. Si nuestro amigo Michael Genao no pudo decirle al presidente que no, ¿puedes tú decirle a Dios que no? Sí, podrás decirle que no, pero te vas a tener las consecuencias. ¿Cuáles? Estás perdiéndote la honra más alta que un ser humano pueda tener en esta tierra. Porque aún Daniel, que fue elegido de parte de Dios para estar frente al rey de Babilonia, cuando Dios honró a Daniel frente al rey, el mismo rey tuvo que reconocer quién era Daniel. Y Daniel era uno de los 3 gobernadores en Babilonia. Y cuando Daniel fue llevado al foso de los leones, echado ahí por causa del evangelio, por causa de la verdad de su Señor, Daniel no se avergonzó ni se escondió. Entonces lo echaron allá al foso. Cuando el rey no pudo dormir toda la noche y se acercó corriendo tempranito a la piedra y pudo llamar el rey a Daniel, no dijo Daniel gobernador de Babilonia. Él se paró frente a la piedra y exclamó con viva voz diciendo, Daniel, siervo del Dios Altísimo, ¿ha podido tu Dios librarte de la boca de los leones? Y se oyó una voz que decía con voz apacible y tranquila dentro de la cueva, mi Dios del cual yo soy, al cual yo sirvo, envió su ángel y cerró la boca de los leones. ¡Aleluya! Dios tuvo que reconocer quién era Daniel. Dios puso en gracia a Daniel. Mi amado, mi amada, ser doctor, ser licenciado, ser ingeniero, ser abogado, ser empresario es bueno en esta atmósfera. Pero hay una atmósfera que no se compara. Hay una atmósfera que no se negocia. Soy siervo del Dios Todopoderoso. Soy siervo del Dios Todopoderoso.